¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues el día de hoy les tenemos un programa que tiene que ver con el arte del tatuaje. Y es que como hay artistas que precisamente hacen obras de arte en las bardas, hay artistas que hacen obras de arte en la piel y que son los tatuadores. También les vamos a dar recomendaciones de lo que tienen que analizar cuando se van a hacer un tatuaje por primera vez. Primeramente del artista que los va a tatuar y del estudio donde se van a tatuar. También tenemos a mi querido Chavarroc, que como cada 8 días siempre nos sorprende con sus entrevistas y reportajes. Y bueno, muchas cosas más que van a encontrar en este programa que tiene que ver con el arte del tatuaje. Ahora sí, damos comienzo aquí en Arroba 21. ¡Vámonos! Solo basta voltear para ver un poco de arte, incluso en donde antes no se consideraba. Así, el tatuaje no escapa a este concepto, y es que por su historia y significado, el tatuaje es hoy considerado un arte en la piel. Desde hace miles de años, diversas culturas llevan en la piel símbolos que aludían a sus hazañas y divinidades, signo de superioridad, de marginalidad, de pertenencia, de religión, de fuerza y hasta por protección ante los malos espíritus. El tatuaje ha formado parte de la historia de la humanidad y su significación ha sido cíclica. 20 años atrás, el boom del tatuaje ya comenzaba a hacer ruido y la reproducción de diseños se popularizó hasta que miles de artistas provenientes de academias de artes plásticas y gráficas comenzaban a enfocar su destino a la creación de tatuajes con diseños más personales, exclusivos y estéticos. Así, a través de los dibujos y colores en la piel, el tatuaje es un arte que expresa para el artista que lo crea, para quien lo porta y para quien lo admira. Y bueno, ahora sí ya llegamos aquí al estudio de Immortal, que es aquí en Azcapotzalco, y estamos con mi buen amigo Edgar, que ya está listo para rayarse el día de hoy. Ya me chox, ya vengo con toda la actitud. Ok, carnalito, ¿qué te vas a tatuar? Voy a hacer un escarabajo egipcio aquí en el antebrazo. ¿Y por qué un escarabajo? Bueno, por lo que representa en la cultura egipcia es un amuleto de buena suerte. Ok, ¿ya lo traes bien pensado, bien consensado? Ya tengo ratito con ganas de hacérmelo y ya era hora. Ok, qué bueno que lo pensaste y que lo repensaste, porque mira, luego por no pensar bien las cosas, terminas haciéndote unas cochinadas como la que yo traigo. ¿Ya viste? Bueno, ¿y qué significa al menos? Es una larga historia, después te la platico. Lo único que sí te puedo decir es que no me lo hice en mis 5 sentidos. Ahora sí, ¿qué te parece si pasamos? Vientos. Vámonos. Adelante, padre. Mi querido Diente, ¿cómo estás, carnalito? Hijo, buenas tardes. Buenas tardes, mira, Edgar. Hola, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Te vienes a tatuar, verdad, con Mati? Sí, así es con el buen Mati. Pues, viejo. Pues pásale, ponte cómodo, a llegar a un dulcecito. Ahorita, si quieres un refresquito, te lo traen, ¿va? Ok. Aguántanos ahí, mi querido Edgar. Y ahora sí, mi querido Diente, ¿cómo estás, rey? Vientos, güey, qué milagro Oye, verte por acá. un gusto tenernos aquí en Immortal. Y ahora sí, platícanos un poco de este gran estudio que lleva muy poco en la cuestión de que es muy nuevo, ¿no? Sí, llevamos poquito tiempo de abrir, tenemos 6 meses de que abrimos. Pues, ¿qué te cuento? Pues nosotros somos un estudio que se quiere enfocar mucho a rescatar el tatuaje como arte, como expresión, como lo que es, ¿no? Entonces nosotros tratamos de orientarlos, de no hacer tatuajes en serie, así a lo que salgan todos con su infinito. Entonces, enfocarlos con el artista que les queda, preguntarles, entrevistarlos para conocerlos y ver qué es lo que les conviene y que hagan un tatuaje más orientado, ¿no? ¿Cuántos tatuadores conforman Immortal? Somos 5. Ok. Somos 5, ahí los pueden checar en nuestras redes sociales. Denles seguir, ¿no? Ahí para que vean lo que ellos hacen y cuando quieran darse un rol, aquí los recibimos. Vamos a conocer este estudio que está aquí en Azcapotzalco, mi barrio, que es Immortal. Jálense. Vente, papi. Vente, vamos a ver. Vámonos. Pásale, pues tú eres el que va a ser el bueno. Bueno, pues te dejo aquí con Mati. Mati, aquí está Alejandro, por favor. Pásense. Muchas gracias, mi Diente. ¿Qué pasó, mi Mati? ¿Cómo estás? ¿Están? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a agarrar asiento. Y bueno, mi Mati, platícame un poco sobre de la cuestión de la industria del tatuaje. ¿Cuánto llevas en esto? ¿Realmente por qué te dedicaste a esto? Y todo lo que tiene que ver con el tatuaje. Bueno, un poco del tiempo que llevo tatuando, alrededor de unos 5 años de tiempo completo. Antes, pues,
pasé mi proceso de ser aprendiz, estar ahí pegado junto con alguien, ya sabes, ¿no? Sacando esas mañitas y todo lo que tiene que ser el tatuaje. Oye, Mati, ¿qué estilo, en qué te perfeccionas tú? Me encanta el color. Ok. Todo lo que tenga que ser con color, un poco más la onda neotradicional. Con delineados, sombreados, este tipo de cosas. Pero todo lo que tenga color, bienvenido. ¿Cómo ha ido evolucionando la cuestión del tatuaje? El tatuaje, sobre todo en Latinoamérica, le calculo unos 3 años para acá, creció demasiado. Ok. Y yo personal le debo ese auge a los programas de televisión. Ok. Le dieron como otro significado al Un tatuaje. giro, ¿no? Ajá, de más de arte, del cual puedes dar significados y todo este tipo de cosas, lo cual antes no lo hacían. Ahora, ¿qué te parece, mi querido Edgar, mi querido Mati, si vamos a ver esta cápsula de una persona que es director a través de una página de internet donde juntan a varios estudios de tatuajes y hacen como un directorio y canalizan a la gente que viene de fuera, si es que se quiere tatuar en México, te dicen, pues mira, te recomendamos este estudio. ¿Te parece si la vamos a ver? ¿Vale? Vamos a verla. Mira, la verdad es que pues no tenía idea de con quién tatuarme, pero entonces a mí desde pequeño como que tuve una historia muy padre de infancia con los dinosaurios, entonces como que sí sabía que quería un dinosaurio, pero no sabía en qué técnica, con quién ir, a quién acercarme para... O sea, como esa asesoría no la tenía. Bueno, a ellos los encontré por medio de Facebook, me salió como publicidad. Y me llamó mucho la atención, la plataforma me pareció muy bueno, cómo se desarrollan, todo lo que manejan y los beneficios que ofrecen. La Tatuadora es un marketplace que recopila todos los mejores estudios de tatuaje y tatuadores dentro de la República Americana, que ayuda a los usuarios en cada etapa de su tatuaje, desde la inspiración hasta la selección de su tatuador ideal. Diría que hay 4 pasos. Primero es la inspiración. Entonces tiene una galería dentro de la página donde vienen los mejores trabajos de los tatuadores que están miembros de la plataforma. Después hay la parte de cotización. Entonces hay un sistema, un flujo dentro de la plataforma donde van a poder cotizar en base al tamaño del tatuaje, el estilo y obviamente la parte del cuerpo. Vamos a ayudarles a cotizar el tatuaje. Y después hay la selección. En función del estilo que van a querer y la geolocalización, les vamos a aconsejar el tatuador ideal. Nosotros hacemos una selección. Seleccionamos los mejores tatuadores en base a sus trabajos y su posicionamiento y también al hecho que respetan ciertas reglas. Para nosotros es muy importante estructurar el mercado a este nivel. Entonces pedimos a los tatuadores que estén en reglas al nivel de Cofepris. Este tipo de canales hace mucho más profesional pues todos los trabajos, ¿no? Contándolo de todos los tatuadores que están en la plataforma y quizás otros que no. Sí es importante tener este tipo de filtros para así pues que la gente vaya teniendo pues mucho mejor calidad en las piezas que tiene y así que el tatuaje mexicano, digamos, como nación, que vaya creciendo también en calidad. Eso lo hace más competitivo. Y bueno, banda, ya llegó el momento del achicalamiento. Mi querido Edgar, ¿ya todo listo? ¿Nervioso? Ya más que lista, no, un poquito nervioso. Ay, ya tiene 6. Oye, Mati, ya todo preparado. Ya todo preparado, listo, nuevo y a darle. Venga, mientras ahora sí que le van poniendo el diseño, vamos contigo, mi querido Chavarrón. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Chido, mi Chox. Pues que la neta lo del tatuaje está bien chido. Y por cierto, aquí tengo el Lance Internacional. También vienen tatuados, ¿verdad? Sí, aquí tengo algunos. Yo no, yo estoy limpio. Yo también estoy limpio. Pues bueno, tenemos aquí el Lance Internacional, que ya los reconocieron, Francisco Mauricio Durán, y aquí el baterista, ¿no? Bueno, ¿no? Que arman este grupo, es un nuevo proyecto, pero platiquemos un poquito de los búnkers. ¿Qué tanto de los búnkers se pasa hacia esto nuevo?
No mucho en realidad. La verdad es que quisimos dejar pasar un tiempo más o menos prudente como para poder tener claro muy bien lo que queríamos hacer, y yo creo que, bueno, los tres estábamos como muy conscientes de no querer repetir algunas de las cosas que habíamos hecho con nuestras bandas anteriores, tanto en la parte artística como en la parte como que tiene que ver con los ensayos, con el compromiso, con la parte anímica. Así que eso sí, no, yo creo que la gente va a escuchar un disco que no tiene mucho que ver realmente con lo que hicimos con los Bunkers. Es otro tipo de canción. Claro, aunque en vivo van a estar tocando obviamente algunos de sus temas. No, para nada. Plano. No es un proyecto nuevo, o sea, es que no, son bandas distintas, digamos, no, los Bunkers se separaron, no tendría sentido como tocar las canciones antiguas. Creemos que estas canciones están muy buenas, necesitan un tiempo de maduración y tocarlas en vivo, hay que darle el espacio que se merecen, entonces en ese sentido no entra, y estéticamente los Bunkers no tienen nada que ver con esta banda ni nada. La idea es que van a estar girando, ¿no? Van a estar ya recorriendo el país. Así es, tenemos una cantidad de fechas importantes. En noviembre justamente nos vamos a Chile, en noviembre sale el disco también, en diciembre regresamos al Festival Catrina y se está preparando una gira. ¿Puedo decir las redes sociales? Sí, claro. Porque ahí la gente se va a poder enterar de las ciudades y de los lugares en los que vamos a estar tocando. En Twitter va a ser, el Twitter es Lanza Inter, eso es Búfalo Blanco. En Instagram es Lanza Internacional y en Facebook Lanza Internacional Oficial. Bueno, pues ahorita los vamos a escuchar en directo, ¿no? Para ver qué tal. Sí.